Muy buenas noches a todos. Namu Amitabul, Namu Sogamunibul, Namu Kwanseum Pusal, Om Mani Padme Hum, Om Aum Barja Guru, Peme Siddhi Hum, Namyo Horenge Kyo. Pues bien, sean todos muy bienvenidos. Vamos a empezar a compartir nuestra clase de hoy, que vamos a tocar el tema de las 3 vigilias que tuvo el Buda, desde las 3 etapas que pasó el Buda para lograr su iluminación. Pues bien, primeramente vamos a hacer una pequeña meditación y para lo cual vamos a relajarnos. Vamos a realizar 3 respiraciones lentas y profundas. Inhalamos primero. Cerramos nuestro círculo protector. Cerramos el tai chi. Vamos a concentrarnos. Vamos a hacer 3 respiraciones lentas y profundas. 1, 2, 3. Vamos a visualizar un punto de luz que penetra por nuestro dedo gordo del pie derecho, relajándolo completamente, expandiéndose por los 4 dedos siguientes, empeine, planta del pie, tobillo, ascendiendo, limpiando, purificando, transmutando toda energía mal encausada que haya. Pantorrilla, rodilla, pantorrilla, rodilla, pantorrilla, rodilla, muslo, glúteo, llegando hasta la altura del coxis. Ahora nos concentramos en nuestro dedo gordo del pie izquierdo. Visualizamos que penetra por el dedo gordo del pie izquierdo, relaja totalmente el dedo gordo del pie izquierdo, los 4 dedos siguientes, relaja totalmente la planta del pie, el empeine, el tobillo, la pantorrilla, limpiando, purificando, transformando, transmutando toda energía mal encausada que haya allí, ascendiendo por la rodilla, el muslo, uniéndose ambos a la altura del coxis. Formándose un solo punto de luz.
limpia, purifica, transforma, transmuta toda energía que se encuentra allí. El elemento tierra y el color amarillo. De allí pasamos hacia los órganos reproductores. Elemento agua, relajamos totalmente. De allí asciende, subimos más, llegamos a la altura bajo 3 centímetros bajo el ombligo, el elemento fuego. De allí subimos más, llegamos al centro del corazón, elemento aire. Limpiamos, purificamos, transformamos, transmutamos totalmente esos centros a medida que vamos pasando por ellos. Subimos más, llegamos a la garganta, elemento éter. Limpiamos, purificamos, transformamos, transmutamos totalmente. Ascendemos más, llegamos al entrecejo, a la altura del entrecejo, pero en la parte posterior del cráneo. Pasamos primero por la nuca, la almohadilla de jade, el asiento de Brahma. Pasamos a la parte posterior de la nuca, parte posterior del entrecejo. Llegamos al centro del cráneo, loto de los 1000 pétalos o palacio de cristal. Visualizamos cómo esa energía se irradia, formando como una coronilla alrededor de nuestra cabeza. Desciende por la parte frontal del entrecejo. El tercer ojo, el ojo de la verdad, el ojo de la sabiduría. Desciende por la nariz hacia el paladar. La lengua le sirve de puente. Desciende por la base de la lengua. Hueco entre las clavículas.
y llegamos nuevamente al corazón. Nos concentramos cada respiración en el corazón. Tratamos de percibir el sonido del corazón, los latidos del corazón. Equiparamos ese sonido con el sonido OM o AOM cada vez que late. Cada vez que late, vibramos cada vez más fuerte. Inhalamos y repetimos. Otra vez. 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 Una vez más.
Nos relajamos, incluso sin respirar si no necesitamos hacerlo, hasta que el mismo cuerpo nos pida. Nos relajamos tratando de percibir este instante. De percibir este momento. Inhalamos 3 veces. 1, 2, 3. Inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos. Frotamos las manos. Nos pasamos sobre el rostro, sobre los ojos, una vez. Otra vez. Nos pasamos por la cabeza. Otra vez. Por las orejas. Otra vez. La nariz. Punto bajo la nariz y punto bajo el labio superior e inferior. Y brazos. Otra vez. Muy bien. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Bueno. Perfecto. Entonces, un segundo y ya estoy con ustedes. Bueno, vamos a tener nuestra charla. Hoy vamos a tratar sobre las 3 vigilias del Buda. Sobre las 3 vigilias del Buda. Bueno, tenemos que ver vieron de que justamente para llegar a la iluminación, el Buda histórico Siddhartha Gautama fue de que él justamente dejó ese, diríamos, ayuno, justamente como habíamos estado hablando en la charla anterior, en la que él había escuchado: si la cuerda está muy tensa, se rompe; si la cuerda está muy floja, no suena. Pues bien, vieron de que él dejó ese ayuno que le estaba llevando ya a la muerte, por el cual sus discípulos le abandonaron, porque ellos ya estaban queriendo más o menos convertirlo en un santo, tenerlo como un fakir, un maestro muerto. Pues bien, pero él dejó de ayunar, se lavó, comió y se puso a meditar, ¿verdad? Y debajo del famoso árbol Bodhi. Pues bien, entonces ahí él tuvo 3 vigilias. En la primera vigilia el aire se aclaró y quedó en calma.
La luna llena se alzó en el cielo y brilló suavemente. El Bodhisattva inmóvil, o sea, Sakyamuni inmóvil, entró en el primer nivel de meditación. La noche era extremadamente silenciosa, perdón, como si ni los insectos se atrevieran a hacer ruido. A medida que la luna continuaba ascendiendo, la compostura del Bodhisattva se hacía más profunda y uno por uno dominó los niveles de meditación hasta llegar al cuarto. Su concentración era brillante y sin tacha, total y equilibrada. Seguidamente, con gran fe y confianza, renunció a la vigilia y su mente entró sin esfuerzos en una gran claridad insondable, sin contenido que la perturbara, pero no llegó a ser prendido en ella. Con la mayor claridad y ternura, volvió a controlar su mente para desatar el nudo del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Vio que la condición previa para la vejez, la enfermedad y la muerte es el nacimiento. Una vez que ocurre el nacimiento, el resto sigue inevitablemente. Vio que la condición para el nacimiento radica en el proceso de llegar a entrar en movimiento, que la condición para esto es el afán de asirse a algo, el ansia de ser. La condición previa de esto último era el deseo, y la condición para el deseo son las sensaciones de felicidad, de sufrimiento o de indiferencia, y la condición de esto el contacto sensual, y la condición para el contacto sensual está en los campos de los sentidos, y la condición para los campos sensoriales la excitación mente-cuerpo, y la condición para la mente-cuerpo la conciencia. Vio que la mente y el cuerpo y la conciencia se condicionaban entre sí para producir un rudimentario sentido del yo. Vio que la condición para la conciencia eran los impulsos volitivos y finalmente que la condición para los impulsos volitivos son impulsos de la voluntad, era la ignorancia. Con todo esto vio que el proceso entero que terminaba en la vejez y la muerte comenzaba cuando la inteligencia básica caía en el desconocimiento de su propia naturaleza. De este modo, la inteligencia que lo penetra todo se extravía y busca convertirse en un yo. Después de esto, la claridad y la apertura de su mente se incrementaron aún más. En la primera vigilia de la noche, su visión interior consiguió verse libre de todo obstáculo. Esto se llama la apertura del ojo divino. Después volvió su atención al pasado y pudo ver sus otras vidas incontables que se extendían a lo largo de muchos eones y edades del mundo. O sea, lo que podríamos resumir en que en la primera vigilia el Buda Siddhartha Gautama vio con absoluta claridad cómo los seres nacen repetidas veces, cómo los seres, en el común de los seres, están sometidos a la rueda del samsara, a la rueda de nacimientos y muerte continua. En la segunda vigilia de la noche, movido por la compasión, abrió su ojo de la sabiduría todavía algo más y vio el espectáculo del universo entero como un espejo inmaculado. Vio cómo los seres nacían y morían de acuerdo con su karma. Al ver que el nacimiento y la muerte ocurrían de acuerdo con la cadena de la causalidad, el Bodhisattva contempló las sendas cíclicas de todos los seres. Vio a los desafortunados, a los exaltados y a los humildes siguiendo sus diversos caminos. Vio cómo ignorantes y llenos de sufrimiento eran arrojados a las tormentosas olas del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Recordó entonces en la segunda vigilia, recordó sus vidas pasadas con plena conciencia, sus actos y las consecuencias de sus actos.
En la tercera vigilia, observó y analizó los puntos siguientes. Ellas aparecen a través del nacimiento. Veamos. En la tercera y última vigilia de la noche se aplicó a sí mismo a la tarea de arrancar de raíz sus sufrimientos de una vez para siempre. Había comprendido claramente cómo se ponía en marcha la rueda de la dependencia, en la cual cada estadio dimana de una causa precedente, comenzando con la ignorancia, y vio cómo los seres eran arrastrados a ella por la poderosa fuerza motiva del karma. Su ojo divino buscó los medios de liberación. Vio que con el cese del nacimiento dejarían de existir la vejez y la muerte. Con el cese del deseo de ser no habría nacimiento. Con el cese del anhelo no habría deseo de ser. Y así sucesivamente hasta llegar a la secuencia de la ignorancia. Principio de la causalidad. Vio el sufrimiento, la causa del sufrimiento, el cese del sufrimiento y finalmente también el camino de ese cesar. Observó entonces que la vejez y la muerte aparecen a través del nacimiento. El nacimiento aparece a través de la existencia a través del apego, el apego a través del sentimiento, el sentimiento a través del contacto, el contacto a través de los 6 sentidos, los 6 sentidos a través del nombre y la forma, el nombre y la forma a través de la conciencia a través de las determinaciones kármicas, las determinaciones kármicas a través de la ignorancia a través del nacimiento y la muerte. Nosotros conocemos una historia romántica de la vida del Buda como uno de los héroes de la niñez, pero tal hecho no fue así. Siddhartha desde pequeño percibió que la vida está entrelazada con el sufrimiento. Historia que no se cuenta es la siguiente. Una vez visitó una villa en un campo y quedó profundamente conmovido por el cansancio, el agotamiento de los labradores, con el esfuerzo de los animales sometidos a un yugo, con la violencia causada a los insectos y lombrices partidas y arrancadas del suelo, cuando los campos eran preparados para la plantación. Luego de casado, esto me hace recordar una historia, que es una historia real, escrito por un explorador alemán, que se llama el texto 7 años en el Tíbet. En ese texto, justamente, él se hizo muy amigo del Dalai Lama, y cuando iban a estar haciendo construyendo un sitio para que el Dalai Lama conociera lo que eran las filmaciones en aquella época, el cine en aquella época, fue que empezaron a cavar para hacer los cimientos del sitio, y justamente ahí fue de que vieron de que estaban lastimando a las lombrices, estaban lastimando también a seres que estaban ahí en la tierra. Entonces se tomaron, y esto es histórico, es real, mientras unos monjes cantaban para el caso de las lombrices que se habían lesionado, que se habían partido, también otros las iban juntando, iban sacando las lombrices y las iban llevando a otro sitio seguro para ellas. Fíjense cómo es la violencia causada a los insectos y lombrices partidas y arrancadas del suelo, cuando los campos eran preparados para la plantación. Luego de casado, para cumplir los deseos de su padre, percibió que la felicidad que lo rodeaba era ilusoria. Vio los males del deseo, el dolor, la frustración y el tormento que acompañaban al despertar del deseo. Vio cómo los cambios constantes terminan con todas las alegrías y placeres. Recordó sus vidas pasadas, los patrones recurrentes de decadencia de todas las vidas, la separación de los amigos,
la caída de los poderosos, la pérdida de las riquezas, la ascensión y caída de reinos, la obsesión por riquezas y fama. Cada vez menos le apetecía las diversiones y distracciones temporarias. Tuvo 4 revelaciones de 4 dioses que tomaron forma humana. Ya vimos anteriormente que en la primera joya es el Buda, que el Buda de las 3 joyas abarca el Buda histórico, que vivió 2500 años atrás. El Buda representado por las imágenes que nos traen a la memoria para mantener o sostener su pensamiento, y el Buda que habita en el interior de cada uno de nosotros. También existe el Buda inmutable, universal, ilimitado, omnipresente, la energía primordial. El Buda visto como un ser más que humano, quien realizó y se expresó a través de manifestaciones milagrosas y acciones concebidas como una realidad inaccesible a los comunes. El Buda como un ser humano e individual, quien ocupara un tiempo, un espacio y un lugar. No ignorar las realidades espirituales que van acorde con nuestra estructura de nuestra existencia común diluye las enseñanzas en la vida de un iluminado. Escuchen bien de vuelta. No ignorar las realidades espirituales que van acorde con nuestra estructura de nuestra existencia común diluye las enseñanzas en la vida de un iluminado. La vida, los llamados 3 males, los 3 fuegos que agreden nuestra existencia son el fuego de los sentidos físico, el fuego de las pasiones mental y el fuego de los deseos espiritual. O sea, el fuego de los sentidos se manifiesta en lo físico, el fuego de las pasiones tiene su origen en la mente y el fuego de los deseos en la parte espiritual. Por la necesidad de comprobar el verdadero valor y sentirse importante, querido, amado, hasta la compasión genuina provoca un agradable sentimiento de amor propio que puede torcer el impulso original. Esto justamente me hace recordar esa famosa frase de que Aristófanes se había hecho agujeros en su ropa para hacerse ver como si fuese un mendigo. Y justamente le dijeron a él: oh Aristófanes, por los huecos de tu túnica se te escapa el orgullo, porque buscaba llamar la atención de la gente. La compasión común se basa en un sentido de dualidad que el sentimiento compasivo no supera totalmente. La compasión del iluminado es absolutamente diferente. ¿Por qué? Porque es universal, totalmente despierto en cada momento. Logró la realización plena de la naturaleza humana. El ego, la personalidad fue totalmente abandonada. No hay distinción entre sujeto y objeto. No hay nadie para ser ayudado a través de los actos de compasión y nadie para dar ayuda. O sea que ambos son uno. No hay necesidad de intención de ayuda. Ella ocurrirá espontáneamente con nueva fuerza e intensidad. O sea que acá prácticamente no va a ser la mente la que te va a decir para que vayas a ayudar, sino que va a brotar en forma natural. ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer una cosa y dudamos? Para ayudar, para esto, para aquello, dudamos, hago o no hago, y mira, puede pasar esto, puede pasar aquello, y mira si esto no, surge en forma natural. Todo surge de los niveles de conocimiento más profundos. Existen muchos Budas en un solo Buda y un solo Buda en muchos Budas. ¿Cómo es ello? No obstante esta situación, siempre hay seres que buscan el camino
para trascender estos patrones habituales a través de prácticas continuas, votos y comprensión. Demuestran con su conducta la posibilidad de la victoria sobre la desilusión. Según los sabios, estamos viviendo la era de Bradakalpa, o era afortunada, en la cual 1000 seres iluminados aparecerán, y dicen que 4000 ya pasaron. 3 aparecerán fuera de los límites de nuestra historia. El cuarto es el Buda Sakyamuni, 2500 años atrás, más de 2500 años atrás. Debido a la dedicación de grandes maestros, esta enseñanza se preserva intacta hasta hoy. En base a la visión interior, meditación y conducta perfecta, perfeccionando su comprensión y compasión. ¿Cuál es la verdadera compasión? La verdadera compasión. ¿Cuál es la verdadera compasión? ¿O qué es la verdadera compasión? La noción común de compasión es la piedad y empatía que se establece entre dos seres separados. Uno que siente dolor y el otro que intenta aliviarlo. Es un poderoso antídoto para los sentimientos de vanidad, mas a nivel inconsciente puede aún estar ligado a las necesidades del yo. ¿Cómo es eso? Ahora vamos a analizarlo desde la vida secreta del Buda, mito y realidad. Según las enseñanzas budistas, describen este universo como de cambios constantes e interminables. Cada universo nace, se desarrolla y da lugar a otro surgimiento. La vida toma formas repetidas veces. Esta sucesión interminable, continua, y hasta los dioses se encuentran sujetos a estos cambios. Estamos conviviendo con numerosos planos en un mismo plano, con numerosos mundos en este mundo, con sus leyes y esquemas. Por ejemplo, una piedra tiene movimiento, pero su vibración es tan diferente que la nuestra que no la percibimos. Los animales, un perro, su desarrollo y su ritmo de vida, su biorritmo es diferente al nuestro, y así podemos verlo en toda la naturaleza. Este ciclo, por su constante repetición, se perpetúa en forma cada vez más rígida. Podemos observarlos en nosotros mismos. Los buenos hábitos son difíciles de perpetuar, así como los malos hábitos, por su repetición constante, cuesta corregir. Es como un sendero en el campo, se vuelve camino al andar. Ciegos por la propia confusión y desilusión, los seres están atados a una cadena interminable de nacimientos, cesación y retorno. Y la rueda sigue hasta que uno la detenga. Las causas del sufrimiento, su producción y reproducción se generan a través de los cuerpos físicos y mentales. De los cuerpos físicos y mental. El sufrimiento tiene sus raíces en la ignorancia y es gobernado por los deseos. El sufrimiento tiene su cesación cuando el ciclo es roto. Y cuando es roto, cuando se comprende, no una comprensión intelectual, sino una comprensión real desde la esencia, la naturaleza ilusoria de las cosas. El ciclo cesa. Pues bien, acá tenemos entonces el gran despertar de la tercera vigilia. Con las primeras luces del alba, el Bodhisattva se vio a sí mismo a través de los últimos restos de ignorancia. Con esto obtuvo la completa y total iluminación y se convirtió en Buda. Las primeras palabras que le llegaron a él fueron estas: buscando al arquitecto, pero sin encontrarlo, viajé por la esfera de incontables nacimientos. Oh, qué doloroso es nacer una y otra vez eternamente. Arquitecto, ahora que has sido visto, no debes construir la casa de nuevo. Tus vigas han sido rotas. Tu partilera también se ha derrumbado. Mi mente ha logrado ya el informe nirvana y alcanzado el final de todo tipo de anhelos.
Pues bien, después hay una historia que continúa, en la cual él, cuando vio que había llegado al estado de iluminación, él empezó a dudar, porque dijo: la gente no va a comprender, la gente no va a entender lo que yo experimenté, no va a comprender la esencia de toda esta enseñanza. Y fue ahí que justamente bajaron otros maestros y le dijeron de que él tenía que enseñar, que él tenía que compartir, que había personas que iban a escuchar la enseñanza y no iban a entender. Había otras personas que tenían su ojo espiritual semiabierto y que iban a entender eso, y que podía brotar la enseñanza en ellos, y que había personas más preparadas que estas, sin vueltas, iban a recibir e iban a comprender la enseñanza. Es así. Justamente cuando el Buda llegó a ese estado, él se fue. Lo primero que hizo entonces: ¿y a quién les enseño?, dijo. ¿Quiénes van a poder beneficiarse de mis enseñanzas? Y fue así de que justamente se recordó de sus discípulos, sus primeros discípulos, que le habían abandonado, y dijo: voy a ver si les puedo enseñar a ellos. Y fue ahí que, cuando él se encontró con ellos, él se acercó a ellos, pero los otros no le quisieron hacer caso. No le quisieron hacer caso, y entonces incluso dijeron entre ellos: vamos a darle la espalda, porque él abandonó. Él estaba por llegar a un estado de fakir, a un estado pero no tenemos que hacer los casos. Y esto es lo que se celebra justamente en el día del Dharma. Se suele leer el sermón de Benares, que es el siguiente que voy a perdón, voy a pasar con ustedes. El primer sermón dado por el Buda histórico en Benares, en el Parque de las Gacelas, luego de haber llegado a la iluminación, ante sus primeros discípulos, quienes le habían abandonado, creyendo que Gautama había dejado su práctica ascética para abandonarse a una vida de lujos y placeres mundanos. Allí él predica su sermón luego de haber entendido el mensaje de la cuerda: ni muy tensa porque se rompe, ni muy floja porque no suena. Los 5 bhikkhus es en idioma hindú, monje, renunciante. Bhikkhuni es monja, es equivalente. Los 5 bhikkhus vieron aproximarse a su antiguo maestro y convinieron entre sí no saludarle ni dirigirse a él como a un maestro, sino a nombrarle sencillamente por su nombre, porque, decían, ha roto su voto y ha fracasado en la santidad. Ya no es un bhikkhu, sino Gautama. Y Gautama no es sino un hombre que vive en la abundancia y que se entrega a los placeres mundanos. Pero cuando el bienaventurado se aproximó, su dignidad involuntariamente, cuando él se aproximó, la dignidad que emanaba de él, le hizo involuntariamente levantarse de sus puestos a pesar de su propósito. Eso sí, le nombraron por su nombre y le llamaron amigo.
Después de dispensar esa acogida al bienaventurado, éste dijo: no llaméis al Tathagata por su nombre ni le digáis amigo, porque es el Buda, el santo. El Buda ve a todos los seres con la misma bondad de corazón y por eso le llaman padre. Faltar el respeto a un padre es malo, menospreciarle una falta. El Tathagata no busca la salvación en las austeridades, pero eso no es una razón para que penséis que se entrega a los placeres mundanos y que vive en la abundancia. El Tathagata ha encontrado el sendero medio. No es el abstenerse del pescado o de la carne, ir desnudo, raparse la cabeza o llevar el cabello trenzado, vestirse con un hábito burdo, cubrirse con polvo, ni sacrificar a Agni, al fuego, lo que puede purificar a un hombre que no se ha librado de los errores. Leer los Vedas, ofrendar a los sacerdotes o sacrificar a los dioses, mortificarse por el calor o el frío y hacer otras muchas penitencias semejantes con el fin de obtener la inmortalidad, no purifican tampoco al que no se ha librado de los errores. Es la ira, la embriaguez, la terquedad, la gazmoñería, prudencia, modestia, el engaño, el elogio de sí mismo, la denigración del prójimo, la arrogancia y los malos designios lo que constituye la impureza, y no ciertamente el comer carne. Dejadme, oh Bhikkhus, que os enseñe el sendero medio, que se mantiene a igual distancia de los dos extremos. Por el sufrimiento, el devoto debilitado crea en su espíritu la confusión y los pensares enfermizos. Claro, porque ¿qué es lo que pasa? Si uno deja de comer, está bien hacer un ayuno cada tanto, por cuestiones de higiene, por cuestiones de salud, etcétera. Un ayuno bien llevado puede expandir la mente, pero un ayuno como el que él estaba llevando, como de tantos días, al igual como los que llevaba ¿cómo se llama? Mahatma Gandhi, eso van produciendo, diríamos, la disfunción del organismo y pueden llevar a la muerte, ¿verdad? Y eso es lo que una mente que no está libre de confusión, de enfermedad, etcétera, no puede dedicarse en forma conveniente a la práctica. La mortificación no conduce a la ciencia, según el mundo, y mucho menos al triunfo sobre los sentidos. Por el sufrimiento, el devoto debilitado crea en su espíritu la confusión, la debilidad nos deja razonar, y los pesares enfermizos. La mortificación no conduce a la ciencia, según el mundo, y mucho menos al triunfo sobre los sentidos. El que llene su lámpara con agua no disipará las tinieblas, y el que trate de avivar un fuego con leña podrida no lo logrará. Las mortificaciones son dolorosas, estériles, sin provecho. ¿Cómo podrá uno liberarse del yo llevando una vida miserable si no se logra extinguir el fuego de la concupiscencia? No importa cualquier mortificación, y es vana mientras el yo persiste y continúa ambicionando los placeres del mundo o de los cielos. Pero aquel en quien el yo está extinto está libre de la concupiscencia, no desea ningún placer mundanal ni celeste, y la satisfacción de sus necesidades no le manchará. Que coma y beba según las necesidades de su cuerpo. El agua que rodea a la flor de loto no moja sus pétalos. Toda suerte de sensualidad es además enervante. El hombre sensual es esclavo de sus pasiones y la búsqueda del placer es degradante y vulgar. Pero el satisfacer las necesidades de la existencia no es un mal.
Mantener nuestro cuerpo en salud es un deber, porque de otro modo no podríamos mantener la lámpara de la sabiduría y conservar nuestro espíritu fuerte y lúcido. Este es, oh Bhiksus, el sendero medio que se aparta por igual de los dos extremos. Y el bienaventurado habló bondadosamente a sus discípulos, sintiendo compasión por sus errores y mostrándoles la inutilidad de sus esfuerzos. Y el hielo del mal querer que congelaba su corazón se fundió al suave calor de la persuasión del Maestro. Entonces el bienaventurado puso en movimiento la rueda de la más excelente ley, que comenzó a predicar a los 5 bhikkhus, abriéndoles la puerta de la inmortalidad y mostrándoles la bondad del nirvana. Y cuando el bienaventurado comenzó su sermón, se arrobaron estremecidos todos los mundos. Los devas abandonaron sus moradas celestes para oír la dulzura de la verdad. Los santos que habían abandonado la vida se reunieron tumultuosamente alrededor del gran instructor para recibir las felices nuevas. Hasta los animales de la tierra sintieron la bendición que emanaba de las palabras del Tathagata, y todas las criaturas, todos los seres dotados de sentimientos, dioses, hombres y bestias, al oír el mensaje de liberación, lo entendieron y comprendieron cada uno según su propio lenguaje. El Buda dijo: los rayos de la rueda son las reglas de una conducta pura. La justicia es la uniformidad de su redondez. La sabiduría es su banda. La modestia y la reflexión son el cubo en el que se fija el eje inmutable de la verdad. El que reconoce la existencia del dolor, su causa, su remedio y su extinción, ha penetrado las 4 nobles verdades. Irá por el buen camino. Las opiniones justas serán la antorcha que iluminará su camino. Las miras justas su guía. Las palabras justas su albergue sobre el camino. Y marchará recto, porque su conducta es recta. Sus confortantes serán la recta manera de ganarse la vida. Sus justos esfuerzos serán sus pasos. Sus buenos pensamientos su respiración. Y la paz irá tras él en las huellas de sus pies. Y el bienaventurado expuso la instabilidad del yo. Todo lo que ha tenido un comienzo se disolverá de nuevo. Todo cuidado de la personalidad es vano. El yo es como un espejismo y todas las tribulaciones que le tocan son pasajeras. Se desvanecerán como la pesadilla cuando el soñador despierta. El que se ha despertado se ha librado del temor. Ha venido a ser Buda. Conoce la vanidad de todos los cuidados, de sus ambiciones y de sus penas. Ocurre a veces que un hombre que viene de bañarse pisa una cuerda húmeda y la toma por una serpiente. El horror le hace presa y, asustado de miedo, sufre anticipadamente en su espíritu todas las agonías causadas por una mordedura venenosa. Todas las agonías causadas por una mordedura venenosa. ¿Qué alivio no sentirá ese hombre cuando vea que no hay tal serpiente? La causa de su terror descansa en su error, en su ignorancia, en su ilusión. En cuanto reconozca la cuerda, le volverá la tranquilidad a su espíritu. Se sentirá aliviado, se sentirá alegre y feliz. Tal es el estado del espíritu de él que ha reconocido que no hay yo, que la causa de todas sus penas, sus cuidados y sus vanidades es un espejismo, una sombra, un sueño. Dichoso el que ha vencido el egoísmo, dichoso el que ha obtenido la paz, dichoso el que ha encontrado la verdad. La verdad es noble y dulce, tiene la facultad de librarnos del mal. No hay en el mundo otro salvador que la verdad. Tener la confianza en la verdad
aunque no seáis capaces de comprenderla, aunque supongáis que su dulzura es amarga, aunque retrocedáis ante ella el primer momento, confiaros a la verdad. Los errores extravían, las ilusiones engendran los males, embriagan como bebidas fermentadas, pero se desvanecen bien pronto y dejan al hombre enfermo y disgustado. El yo es una fiebre, el yo es una visión pasajera, un sueño, pero la verdad es saludable, la verdad es sublime, la verdad es eterna. No hay inmortalidad sino en la verdad, porque únicamente la verdad permanece para siempre. Y una vez que la doctrina fue expuesta, el venerable Kondinja, el más viejo de los 5 bhikkhus, discerniendo la verdad con el ojo de su espíritu, dijo: en verdad, oh Buda, nuestro Señor, tú has encontrado la verdad. Y los devas, los santos y todos los buenos espíritus de las generaciones muertas que habían oído el sermón del Tathagata, recibieron con gozo la doctrina y exclamaron: en verdad, el bienaventurado ha removido la tierra, ha hecho girar la rueda de la verdad, sin que nadie en el universo, sin que nadie en el universo, Dios u hombre, pueda moverla en sentido contrario. El reino de la verdad será predicado sobre la tierra, se extenderá, y la justicia, la buena voluntad y la paz reinarán sobre la tierra. Bueno, hasta aquí es justamente el primer sermón del Buda. Hay algunas cosas que tendríamos que analizar nuevamente. Posiblemente hagamos un repaso rápido de esto en la siguiente clase para aclarar algunas cosas. Justamente es con relación al tema de la alimentación, etcétera, que justamente el budista hace su juramento de no hacer el mal, en base al dolor que ocasiona a los animales, el sufrimiento y el dolor que ocasiona a los animales, su sacrificio, ¿verdad? Es por eso es de que después también tengo que aclararles algunos puntos más de Fue el primer sermón que él dio, en el cual él empieza a dar una introducción, una pequeña introducción a lo que después es toda la exposición de una doctrina que es maravillosa, al igual que el taoísmo. Como yo siempre digo y me sostengo, el taoísmo es prácticamente la misma enseñanza, solamente visto desde la óptica de lo maravilloso que es el mundo, lo maravilloso que es todo el universo en sí. Y él lo hizo en base al sufrimiento. Es por eso que él habla muchísimo sobre la parte del sufrimiento, pero después, posteriormente, con el tema del Zen y demás, va cambiando y se va, diríamos, tomando esa cualidad y esa calidad que van a ir ustedes comprendiendo con el transcurso del tiempo. Pues bien, sin nada más que agregarles, agradecerles por haberme acompañado en esta disertación, y les deseo un excelente fin de semana, una excelente noche, un excelente fin de semana, un maravilloso fin de semana y una espléndida semana siguiente. Namu Soga Munibul, Namu Amitabul, Namu Kwanseum Pusa, Om Mani Padme Hum, Om Aum Padma Sambhava Hum, Nam-myoho Renge Kyo. Gracias, gracias, gracias. Entonces les esperamos en el siguiente viernes para continuar con esto. Cualquier duda que tengan, cualquier consulta que quieran hacerme, no duden en dejarme debajo del
del video o escribirme como mensaje privado. Muchísimas gracias y hasta siempre.